Bueno, hay uno de los temas del día que tiene que ver con el impuesto país, lo decíamos recién, se da de baja, al menos esa parte del impuesto cuando pagamos con tarjeta de crédito en el exterior o con plataformas internacionales, pero Nina Lesic, nuestra compañera, está con un experto en la materia. Nina, estamos con vos. Hola Cata, Ama, muy buenos días para todos ustedes. Y sí, vamos a hablar del impuesto país y cómo puede llegar a cambiar los consumos con tarjeta de crédito en el exterior. También hay algunas cuestiones a aclarar. Estamos en compañía de Tomás Amedla, economista, para consultarle sobre esta temática. ¿Qué es lo que cambia? No sé si esto ya venía implementándose, Tomás. ¿Cuáles son las novedades? Bueno, sorprendieron las noticias de algunos portales, sobre todo de la mañana de ayer, diciendo que era el fin del impuesto país y que eso iba a generar modificaciones, sobre todo en el dólar tarjeta. La realidad es que el impuesto país dejó de existir en diciembre del 2024, es decir, que ya todo el 2025 lo transitamos sin ese recargo extra del 30% que había. Recordemos que antes el dólar tarjeta era el 30% de impuesto país, 30% de retención de impuestos a las ganancias. Ese 30% de impuesto país desapareció el año pasado. Lo que hoy está y continúa en vigencia, ojo con esto, la gente que no se confunda, pues si sale a pagar el resumen en pesos de la tarjeta va a tener un problema. Esa retención del 30% en concepto de adelanto de impuesto a la ganancia o bienes personales sigue vigente, por lo cual si vos pagas un consumo en dólares con la tarjeta y después querés ir a pagar con pesos, vas a estar convalidando un tipo de cambio cercano a los 1.940 pesos. Los consumos en tarjeta de créditos todavía hay que pagarlos en dólares, los que sean en dólares, obviamente en pesos, aquellos que son en pesos. ¿A qué se debe esta confusión por ahí? Porque estamos hablando de un impuesto que, según vos dijiste, se anunció hace varios meses atrás. Sí, totalmente. Puede ser que por cuestiones administrativas ese impuesto se haya seguido aplicando sobre algunos consumos que tienen liquidación en pesos, como puede ser algunas plataformas de streaming tipo Netflix, Spotify, las que conocemos todos, que ya el consumo no es que te viene en dólares y vos lo pagas en pesos, sino que te va a venir especificado. Puedo llegar a creer que viene por ese lado, pero para todo lo que es dólar tarjeta, de hecho, cuando me tomaron para consultarme sobre este tema, me hicieron ir a chequear mis propios resúmenes de tarjeta, no, efectivamente, el impuesto no se cobra hace ya varios meses, un año exactamente, y lo otro interesante que podemos tener en cuenta es que ya a partir de este mes podemos pedir la devolución de las percepciones que hayamos pagado durante el 2025, que es un trámite que se hace desde la página de Arca, donde vos entrás, buscás el servicio de devolución de percepciones y podés ir pidiendo mes a mes, podés ir viendo qué es lo que declaran los bancos, las percepciones que vos pagaste y pedir la devolución. Estamos hablando del 30% de impuestos que aún sigue vigente. Exactamente, podés pedir la devolución de este 30% si vos por algún motivo te olvidaste de pagar el resumen a tiempo, lo que sea, y pagaste esta percepción con la tarjeta. Bueno, podés ir a pedir si vos no pagás impuesto a la ganancia, no pagás bienes personales, por eso si no se deduce de tu liquidación de impuesto final, vos podés pedir que te devuelvan esos impuestos que pagaste en teoría por adelantado. ¿Cómo repercute el impuesto actual que se está aplicando a los consumos con tarjeta? ¿Hay alguna manera de evitarlos? Sí, lo que tenemos que hacer, que esto ya lo sabemos todos, pero vale la pena aclararlo, es si vos haces consumos en dólares con la tarjeta de crédito, sobre todo ahora que viajás al exterior, vas a Chile, vas a Brasil o a algún país vecino y te viene el resumen con gastos en dólares, tenés que pagar esa tarjeta con dólares, sean dólares MEP, sean dólares oficiales o dólares que tenías guardados en tu casa. ¿Por qué? Porque si vos no lo haces, el mismo banco te va a liquidar esos dólares, te los va a transformar a pesos, pero te va a sumar el 30%, que es lo que va a terminar haciendo que pagues tus dólares un 30% más caro. Y algo muy importante es que tenés que pagar el resumen antes de que venza. Si vos pagas el resumen posterior al vencimiento, ya la liquidación se hace y no hay vuelta atrás. Tomás, ¿cuánto llegamos a pagar de impuestos en aquel momento cuando se iban incorporando a los consumos con tarjeta? Mirá, habría que doble checarlo, pero si no me equivoco, los recargos llegaron al 155%. Recordemos que en su momento la brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo, digamos, fue superior al doble, digamos, llegó al 120, 150%, y el gobierno siempre iba poniéndole distintas percepciones, impuestos y recargos al dólar oficial o al dólar tarjeta para evitar esos rulos que se generaban. ¿Es posible que esto después vaya terminándose, que finalmente utilicemos consumos o usemos la tarjeta sin pagar ningún impuesto? Mira, honestamente me llama la atención que todavía el gobierno mantenga esta percepción del 30% sobre los consumos de dólares con tarjeta, porque genera muchas distorsiones y hace que todos nos transformemos en una especie de ingeniero financiero para ver con qué nos conviene pagar. Es una molestia para la operatoria diaria de las personas y realmente a esta altura no tiene ningún tipo de sentido porque no hay una disparidad entre el dólar oficial o los dólares que existen. Digamos, hoy prácticamente hay un solo dólar, si hay diferencia en las cotizaciones es muy chiquita. La idea es que eso cada vez todavía sea menor esa diferencia, por lo cual mantener esa percepción vigente no tiene mucho sentido y seguramente sea cuestión de este año, seguramente terminen por sacar esa percepción que no tiene ningún tipo de sentido.
Muchísimas gracias, como siempre, por la información. A ustedes, chicos. Bueno, ahí lo estábamos escuchando a Tomás Ametla, economista, haciendo referencia sobre el fin del impuesto país, algo que se anunció hace tiempo y que evidentemente habían algunos consumos que todavía no se estaban percibiendo, por eso a partir ya del 2026 no se va a cobrar más. Muy bien, muchas gracias, Nina, como siempre. Gracias, Nina.